Ahora sí. Como que tenía amplificadores en los oídos ahora, yo creo, porque pensaba que me estaban oyendo a través de las bocinas. Bueno, Dios nos ha provisto un lugar como este para que podamos, todos aquellos que tenemos un deseo de conocer lo que Dios nos dice en su palabra, para todos aquellos que creemos en el Señor y poder vivir lo que Dios nos enseña, que en su palabra podemos y tenemos la libertad de vivir. Quiero hoy, antes de entrar al mensaje, como una forma de introducción, dejarles saber lo siguiente. ¿Por qué es una de las cosas tan importantes o más importantes de la vida de que podamos nosotros tener la total seguridad de que le pertenecemos a Dios? Una de ellas es el hecho de que un día este mundo se va a acabar. Ahora usted dice, ay, pastor, vine a escuchar buenas noticias y usted me está diciendo que se va a acabar el mundo. La realidad es que la palabra de Dios nos habla de esto. Y si el mundo se acaba, tenemos que asegurarnos de que le pertenecemos a Dios. Y en los martes estamos estudiando el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca del fin del mundo. Quiero que ustedes escuchen una porción de la escritura del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 12. Y a mí me bendice mucho el poder enseñar esto porque estoy aprendiendo a la vez. No está en su boletín, no está en la pantalla en esta ocasión, pero noten lo que dice. Juan ve en el cielo un trono y uno sentado en el trono, y a la diestra, o sea, a la mano derecha del que está sentado en el trono, un cordero como inmolado. Se le presenta a Juan una escena en la cual en la mano derecha del que está sentado en el trono tiene un rollo. El rollo está sellado con 7 sellos. Y cuando el cordero toma de la mano del que está sentado en el trono ese libro o ese rollo con 7 sellos, empieza a abrir sello por sello. Y cuando se abre los sellos, algo sucede. Juan está mirando lo que va a suceder. Y cuando abre el 6º sello, Juan ve y escucha lo que está describiendo de lo que es el fin del mundo. Escuche bien. Cuando el cordero rompió el 6º sello, miré, y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como la ropa de luto, y toda la luna se volvió roja como la sangre. Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando esta es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se desenrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y los hombres libres. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado ya el gran día del castigo, y ¿quién podrá resistir? La Biblia nos habla de que el fin del mundo se dará. ¿Cuándo? No sabemos. Algunos que cometen el error de predecirlo. ¿Cuántos ya habían nacido en el año 1999? Digo, porque todos ustedes también jóvenes, el único viejo soy aquí. Pero ¿cuánta gente creyó que el año 99 marcaba el último año del mundo? Nadie sabe. Es más, Jesucristo le dijo a sus discípulos, nadie sabe la hora, solamente el Padre lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que va a suceder. Puede suceder en 1000 años o puede suceder mañana. ¿No creen ustedes que si esto es un hecho, hemos de asegurarnos de que le pertenecemos a Dios? Podemos nosotros pensar y decir, ok, todo lo demás puede pasar en nuestra vida, pero lo más importante que creo yo que tiene que ver con la eternidad es que yo esté segura de que le pertenecemos a Dios. Quiero que veamos hoy, en este primer mensaje de esta serie, cuando lo primero es Dios, entonces podemos decir, yo soy de Dios. ¿Qué será lo que nos da a conocer que en realidad le pertenecemos a Dios? Una pregunta.
Otra pregunta, ¿cómo nos damos cuenta que es lo primero en nuestras vidas? ¿Cómo nos damos cuenta que es lo primero en nuestras vidas? Y una más, ¿estaremos conscientes para poder reconocer lo que en realidad es primero en nuestras vidas? Esto es bien importante, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios usa una palabra muy especial en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. La palabra es primicia. Una palabra que da a conocer no solamente lo primero, sino lo mejor. Y lo que hoy quiero compartir con ustedes tiene todo que ver con qué es esto de primicia y qué es lo que para mí tiene que ver en mi relación con Dios o mi deseo de conocer más de Dios. Vamos a entrar a eso. El pasaje base de estos 3 mensajes que yo quiero invitarlos a que no se los pierdan es en Romanos capítulo 11, versículo 16, la primera parte del versículo. Dice así, y ahora sí está en su boletín y también está en la pantalla. Dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. El apóstol Pablo escribe a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma en el primer siglo y les habla acerca de la salvación de aquellos que son descendientes de Israel, o sea, israelitas, y en relación a la salvación de aquellos que no son descendientes de Israel, o sea, los no israelitas, que creo que somos nosotros. A menos que alguien aquí diga, disculpe pastor, pero yo sí tengo descendencia israelita. ¿Nadie? Qué bueno. Bueno, qué bueno porque en términos de que no puedo hablar ahora generalmente a todos ustedes. En el servicio de inglés alguien sí levantó la mano. Dice, ¿usted es descendiente de Israel? Dice, pues soy judía, dijo. Ah, entonces usted, ¿de qué tribu es usted? Dice, pues no sé, soy judía. Dice, pues de la tribu de Judá, mi hermana. No hay nada de la tribu de Benjamín, no hay nada de la tribu de Isaacar, no hay nada de la tribu de Dan. Quiere decir, lo que quiero decir con esto es que todos aquí, si son como yo quizás, ¿verdad? Somos descendientes, ¿verdad? De mitad indio y mitad español europeo. Y por eso hay tanta variación, ¿verdad? Tan hermosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí, unos más oscuritos, otros más descoloridos, otros, ¿verdad? Con pelos parados, otros con pelos chinos y otros, ya no le digo. Ok, somos gentiles. Y Pablo dice esto. Todos los israelitas que creyeron en Jesucristo son salvos por gracia. No porque son descendientes de Israel ni porque tampoco siguen la ley de Moisés. Pero hay israelitas que aunque son descendientes de Israel, no son salvos porque no creyeron. Y porque hay quienes son israelitas y no creyeron, habemos los gentiles que creemos en Cristo, que aun cuando no somos descendientes de Israel, somos del Señor. Y en esto entonces el apóstol Pablo hace una referencia a una práctica del Antiguo Testamento cuando leímos que dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias. El apóstol está hablando de una acción que se hacía en el Antiguo Testamento y quiero llevarles a una porción del Antiguo Testamento donde menciona eso de la práctica de las primicias. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Vamos a leer Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 5, la primera parte del versículo dice, tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. Vamos a tenerlos ahí. ¿Qué está hablando aquí? Vamos a explicarles. Quien dio la orden era el rey Ezequías. El rey Ezequías es el líder del pueblo de Dios que volvió el pueblo de Dios a honrar, adorar y a rendir culto y alabanza al verdadero Dios de Israel. Porque el padre del rey Ezequías, antes de él, Acaz,
había hecho lo opuesto. Había desviado a Israel a ser un pueblo que tenía muchos dioses idólatras, un pueblo que cometía atrocidades como cualquier otro pueblo que no conocía de Dios, incluyendo el sacrificio humano, y hacían cosas que para Dios era abominable. Pero cuando Acaz muere y entra a reinar el hijo sorprendentemente, podemos decirlo así, dije, no, ahora el pueblo de Dios va a consagrarse al verdadero Dios. Y entonces los capítulos 29 al 31 vemos una secuencia de cómo sucede, qué es lo primero que hace Ezequías, qué es lo segundo que hace, qué es lo tercero que hace y qué es lo cuarto que hace, por lo menos, en liderar un pueblo para consagrarlo al verdadero Dios. El primer paso era se santificaron los sacerdotes. Ezequías dice, sacerdotes, santifíquense, purifíquense. Porque ustedes necesitan volver a ayudar al pueblo a rendir culto a Dios, al verdadero Dios Jehová. La segunda es que limpiaron la casa de Dios. La casa de Dios, habían cerrado las puertas por muchísimos años, no se hacía nada. Había inmundicia, había suciedad y aún había cosas que eran ante Dios abominables. Y les dice Ezequías a los sacerdotes, ya que se hayan santificado, ahora limpien la casa de Dios. Lo tercero que encontramos ya en el capítulo 30 es que reanudaron los sacrificios en adoración a su Dios. Del Antiguo Testamento los sacerdotes sacrificaban aquellos animales que traía el pueblo para perdón de pecados y se hacía sacrificio para derramamiento de sangre de un animal y así traer perdón de pecados al pueblo. Y se reanudó esto como parte de consagrar a la nación al Señor. Y lo cuarto, como leímos en el versículo 5 del capítulo 31, pusieron en práctica lo que había que darle a Dios. Y lo que había que darle a Dios le llamaban primicias. En este último es que nosotros encontramos la práctica de entregarle a Dios las primicias. Ahora, al finalizar esta secuencia de actos en la consagración a Dios, leemos que dice así, eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor, su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Tuvo éxito en volver al pueblo a consagrarlo a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque si nosotros creemos en Cristo y es el primer paso en la consagración de nuestras vidas a Dios, podemos ver esta misma secuencia. Fíjese bien. Y déjenme decirles algo bien importante aquí. Consagración a Dios no es convertirse en alguien raro. ¿Okay? ¿Cuántos dan gracias a Dios que están en una iglesia donde no predicamos que usted se convierta en una persona rara? ¿Sí le da gracias a Dios? ¿De veras? Pues que se note, esté contento entonces. Porque de repente la gente cree que el consagrarse a Dios es convertirse en alguien raro, ¿no? Habla raro, se viste raro, actúa raro, hasta camina raro. ¿Ok? Y yo le digo algo, la consagración a Dios, lejos de ser una persona que actúe religiosa, es una persona que inspira vida a los demás. Y eso es lo que vamos a seguir proclamando, por lo menos como Dios nos guíe en esta iglesia en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el consagrarse al Señor no es que se convierta en un monje, en una monja, se vaya por allá a reclusar, a ser recluso en una montaña y no se contamine de las cosas malas de este mundo. No es eso. Lo que quiere decir que hoy queremos compartir es que nuestra consagración a Dios lleva estos pasos. Número 1, primero, la secuencia de la consagración a Dios del creyente se conoce del Señor a través de un ministerio llevado a cabo por siervos y siervas del Señor dedicados a su obra. Quiero que usted medite si usted está en alguno de estos pasos. ¿Estará usted en este primer paso donde está conociendo del Señor? Porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es conocer a Cristo.
Quiero decirle que nosotros creemos en un Cristo que resucitó, no en un Cristo que quedó clavado en una cruz y que quedó en la sepultura. No, el Señor se levantó de entre los muertos de acuerdo a la palabra del Señor. Y Cristo le dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor también dijo: yo estoy en medio de aquellos que se reúnen 2 o 3 en mi nombre. Jesucristo está aquí en la persona del Espíritu Santo, y todo aquel que genuinamente quiere conocer de Dios lo puede conocer personalmente. Y esto viene a través de un ministerio en donde hay hombres y mujeres dedicadas al ministerio para poderle proveer a usted una experiencia de conocer al Señor. Por lo tanto, esto se compara con lo que leímos, que se santificaron los sacerdotes en el Segunda de Crónicas capítulo 29, porque sin los sacerdotes consagrados, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, para los israelitas no había relación con Dios. Por lo tanto, Dios hoy tiene entre nosotros ministerios, personas que pueden compartirles la palabra del Señor, en la cual usted puede llegar a conocer de Cristo. Y nuestro deseo es que cada vez que llegue a un lugar como este, a este lugar por lo menos, usted escuche palabra en la cual le dé a usted a conocer más de Cristo. Segundo paso, vamos a ver si usted está en este segundo paso. Se recibe sanidad interior y aún liberación, limpiando su vida como templo del Espíritu Santo que ahora es. En otra forma que podemos nosotros entenderlo es lo siguiente: que cuando usted conoce de Cristo y realmente dice: ahora que conozco de Cristo, yo realmente rindo mi vida a Jesucristo, a su vida llega luz, y donde llega luz las tinieblas se tienen que largar. Y la realidad es que hay personas en esta vida, mis hermanos, que sus vidas han sido contaminadas. Téngame entendido, la palabra de Dios le llama al creyente que le pertenece a Cristo: su cuerpo es templo ahora del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, muchas de las veces el Señor necesita entrar ahí y hacer una limpieza. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas han pasado en nuestras vidas que la gente, mi hermano, retiene resentimiento, retiene coraje, retiene falta de perdón, retiene ciertas cosas que hace que en su vida no haya sanidad interior. Pero llega el momento en su consagración a Dios que el Señor hace sanidad interior en su vida. Empieza a sacar todo ese resentimiento, empieza a sacar todo ese coraje que ha traído ahí desde hace mucho tiempo. Empieza quizás a darle a usted entendimiento de que usted puede perdonar, no importa lo que le hayan hecho en el pasado. Porque a través de falta de perdón puede alguien también tener un problema espiritual. No necesariamente, porque hay personas que se involucran en las cosas de lo oculto, de la oscuridad, de lo malo. Y usted cree que hay ciertas cosas que parecen algo ficticio, que eso nada más sucede en las películas. No, mi hermano, hay personas que tristemente, trágicamente lo puedo decir, que experimentan en su vida problemas espirituales de maldad, que aún lo identificamos como posesión demoníaca. Y quizás hay personas que sufren tormento en su vida. Tormento, escuche bien, que no lo dicen a nadie lo que está pasando, porque creen que si lo dicen van a tratarlo de loco y lo van a llevar a un psicólogo. Hay personas que experimentan ataduras en sus vidas, en los cuales no pueden avanzar en algo que saben muy bien que es bueno en su vida. Se identifica como ataduras espirituales. ¿Por qué? Porque se ha involucrado en cosas en el pasado. Ha ido a que le lean las manos, ha ido a que le lean las cartas, ha ido a que le hagan una limpia y le barran todo su cuerpo con ramas apestosas. Y eso es brujería. El Señor reprenda eso. Y las personas no saben, pero contaminan su vida de lo oculto y de lo oscuro, que no tiene por qué hacerlo. O con una simple llamada a Walter Mercado, aunque ya se murió. Y con eso tienen para contaminar su vida de lo malo y de lo oscuro que existe en este mundo. Pero cuando llegas a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Dios provee los momentos en los cuales Dios hace liberación y hace una sanidad interior en su vida. ¿Habrá alguien que está en este paso en su camino en la consagración a Dios? El tercero paso, letra C, y esto lo podemos comparar como cuando cuando leímos: limpiaron la casa de Dios. La palabra dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Y tiene que haber limpieza de ese templo.
Y una vez más, esto es en camino a esa consagración. El tercer paso, letra C, es que se aprende a vivir una vida de adoración a Dios, recibiendo todo lo que viene de Dios para su vida. Se aprende a vivir una vida de adoración a Dios. Escuche, todo lo que podamos nosotros ser y hacer en esta vida, poco a poco vamos aprendiendo que se adora a Dios con ello. En otras palabras, usted viniendo a la iglesia, usted está adorando a Dios. Usted quizás aquí en la iglesia puede cantar las alabanzas, está adorando a Dios. Usted ahorita está ahí sentado, sentadita, escuchando la palabra de Dios, está adorando a Dios. Pero yo quiero decirle que la adoración a Dios no se limita al venir a un lugar donde se hace una reunión de alabanza, adoración al Señor. No, la adoración a Dios es lo siguiente, que cuando usted se entrega a Cristo, ahora usted su trabajo lo hace para adorar a Dios. No sé si me estoy explicando. Cuando usted se entrega a Cristo, ahora usted trabaja lo mejor posible, no solamente para que usted reciba un ascenso o para que usted reciba un aumento, es para que Dios sea glorificado en su vida y la gente que alrededor sepa que usted no es una tranza, que usted no poncha antes de tiempo, que usted no se lleva cosas de su trabajo que no son suyas. ¿Por qué? Porque usted adora a Dios trabajando. Si usted está casado, usted está casada, usted adora a Dios siendo el mejor esposo que su esposa debe de tener. Usted adora a Dios siendo la mejor esposa con su esposo, como usted ha aprendido a hacer hasta ahora. Usted adora a Dios cuando, si usted tiene hijos, está aprendiendo cada vez más a ser mejor padre con sus hijos. Usted adora a Dios si usted es un hijo y está siendo el mejor hijo y mejor hija con sus padres que puede ser. Usted adora a Dios cuando lo que hace, lo hace de la mejor forma que usted entiende que debe de hacerlo, porque Dios le estamos agradando. ¿Está entendiendo? Usted aprende que su vida también hay tiempo como ahora, donde están reunidos en el nombre de Jesús. Y estando Jesús presente, usted adora al Señor. Aprendemos la adoración y esto se compara con cuando leímos: reanudaron los sacrificios en adoración a su Dios. Porque en el Antiguo Testamento la adoración a Dios incluía venir al lugar de reunión con una ofrenda, sacrificio al Dios de Israel. Y hoy podemos nosotros entender en qué paso estás tú hacia la consagración a Dios. ¿Es tu vida ya una adoración a Dios? Y tenemos nosotros que reconocerlo en dónde estamos, en camino hacia la consagración a Dios. Si la secuencia de la consagración a Dios del creyente también es este paso, se practica dar a Dios lo que Dios espera de su pueblo. Se practica dar a Dios lo que Dios espera de su pueblo. Llega un momento en nuestras vidas en el cual hemos recibido tanto de Dios. ¿No creen ustedes que el ser sano de nuestras emociones no tiene precio? ¿Se han dado cuenta usted que si Dios te hizo libre de algún problema espiritual que usted ha cargado y cargó por mucho tiempo, verdad que no tiene precio? Si Dios ha hecho tantas cosas hermosas en su vida, llega un momento en el cual usted dice: Señor, tanto me has dado, ¿qué podré yo darte a ti? Y Dios le enseña a su pueblo en la antigüedad, le dice: traigan las primicias. Las primicias no solamente era lo primero, era lo mejor. No solamente era lo mejor, era lo primero. Y aquí leemos cuando el Señor le dice: traigan las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, una expresión que da a conocer en nuestro vocabulario de hoy día, había mucho trabajo. Dios le dice: cuando ustedes trabajen la tierra y empiecen a cosechar las primeras uvas, los primeros racimos de uva, el primer trigo, las primeras aceitunas del aceite para el aceite del árbol del olivo, cuando tengan lo primero, tráiganselo a Dios. Tráiganselo a Dios. Y por eso entonces, volviendo al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo hace referencia a esta acción, dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa.
Y esto, mi hermano, hace referencia en cuando leemos en el libro de Números, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en los siguientes mensajes, pero las primicias de la masa, al igual que las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel, cual, mis hermanos, expresaban su confianza en el mismo Dios que les había dado tales primicias, sería ahora fiel para producir una cosecha abundante, pues todo dependía de Dios. Pablo dice otra vez que si la masa, en otras palabras, hay una porción del Antiguo Testamento donde dice: cuando ya tú tengas masa del trigo para el pan, lo primero tráelo a Dios. Y Pablo está diciendo: cuando se dedica lo primero a Dios, el resto también Dios lo bendice, también Dios lo consagra, también es algo que agrada a Dios. ¿Qué es esto? Le puedo entonces decir esto: ¿qué sería cosas en nuestra vida que le podemos consagrar al Señor primero porque le entregamos lo primero? ¿Qué será? ¿Qué será lo que, si le entregamos a Dios lo primero, también lo demás el Señor lo va a bendecir? ¿Qué será? Déjeme darle 7 cosas. Y están ahí en su boletín. Y si esto es algo que el Señor, algo le pone aquí en su corazón, algo hace clic con usted, Dios le está hablando a su vida. Porque quizás hay cosas en su vida que todavía no ha experimentado la bendición de Dios. Y hoy el Señor le está diciendo: esto es lo que te falta hacer. Por ejemplo, si le entregas al Señor lo primero de nuestro día, el resto del día también será consagrado y bendecido por Dios. ¿Cómo es entregarle lo primero de nuestro día? Pues déjeme darle una idea. Cuando usted se despierta, ¿ok?, y ya se está limpiando las lagañas. Pastora, dígalo por usted, a mí no me salen lagañas. Ok. Lo primero que hace antes de darle comida al perro, de limpiar la cajita del pájaro, no sé, antes de que levante sus chamacos con los pelos parados, ¿verdad?, y los empiece a peinar para despacharlos a la escuela, porque las mamás, ¿verdad?, le echan agua en la cabeza de los niños, ¿verdad?, y los papás escupimos. Y quiero decirles, mamás, que eso hace de nuestros hijos hombres. Porque de repente las mamás sacan unos peinotes así, esos peinotes para peinar el cabello largo, y con eso peinan a los niños. No les hagan eso a sus propios hijos. Antes de que haga cualquier cosa, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que será lo primero para Dios, diciéndole: Señor, gracias por este día, gracias porque pude ver la luz del sol de un nuevo día más? Ahora que estoy consciente en este nuevo día, yo te entrego estos primeros minutos en oración, dándote gracias y bendiciendo mi familia, bendiciendo mi vida, bendiciendo mi hogar, bendiciendo. Señor, te entrego estos primeros días. Te arrodillas, quizás levanta tus manos, no sé, algo en el cual tú dices: lo primero del día se lo entrego al Señor. Y la promesa es esta: el resto del día será bendecido por Dios. El resto del día será consagrado al Señor. El resto del día va a ser bendecido por Dios. Independientemente de lo que vaya a suceder durante el día, Dios lo recibe. Porque si lo primero de la masa es consagrado al Señor, el resto de la masa también está consagrado. Si le entregamos al Señor lo primero seguimos, nuestras habilidades, el resto, mi hermano, de lo que hagamos con nuestras habilidades será también consagrado y bendecido por Dios. Todos tenemos diferentes habilidades, mis hermanos. Y yo quiero preguntarte algo: ¿qué habilidad tú tienes? Vamos, empieza a pensar algo. ¿Qué habilidad tú tienes? ¿Qué habilidad tienes? ¿Por qué? Porque en todo lo que podamos nosotros tener habilidades de hacer, si lo hacemos, estas habilidades que tenemos primero para Dios, usted tiene la oportunidad de que todo lo demás que usted haga con sus habilidades también sea bendecido por Dios. Déjenme darles un ejemplo, mis hermanos. Hay personas que tienen la habilidad de hacer muy buenos pasteles. ¿Y sabe qué? Anoche me sorprendieron a mí. Los hermanos ya me están celebrando mi cumpleaños antes de que sea mi cumpleaños. Ya me quieren hacer viejos antes de tiempo, hermano. Pero lo recibo con mucho amor. Ya que me dijeron, me trajeron un pastelote así de alto, mis hermanos, bendito Dios. Y sabe que yo no soy muy pastelero, no me gustan así los pastelos. Ay, pastel, no, cake, ay, no. No, pero cuando están buenos, sí, no les digo que no.
Y en esta ocasión hay una hermana aquí en la iglesia que viene al servicio de inglés que me dijeron, es de la hermana, pastor. Dice, dame. Deja aprovechar ahorita que no está mi esposa. Bendito Dios. Tienen la habilidad de hacer buenos pasteles. ¿Y sabe qué? ¿Cómo puedes tú dedicarle tus habilidades primero al Señor? Hay alguien que tiene una hermosa habilidad de decorar para la temporada, ¿ok? Y lo usa para honrar a su Dios. ¿Qué habilidades tienes tú? En las cuales tú dices, yo se lo quiero ofrecer al Señor primero, para que entonces usted experimente cómo Dios bendice el resto de las cosas que usted hace con las habilidades que usted tiene. Yo no le puedo decir cómo. Algunos de ustedes dicen, mi habilidad es maquillar a las mujeres, pastor. ¿Cómo le voy a dar esa habilidad a Dios? No sé. En primer lugar, porque yo no me maquillo. Pero algo puedes tú hacer en esa habilidad que honra a Dios. Y cuando tú haces eso primero, entonces Dios bendice el resto de lo que tú haces. Yo no sé si tú lo crees, pero yo te lo tengo que compartir. Porque hay una oportunidad a que hay ciertas áreas de tu vida que no sean bendecidas por el Señor simplemente porque no le has entregado lo primero de esa área de tu vida a Dios. Sigamos, si le entregamos al Señor lo primero de nuestras fuerzas, el resto de nuestras fuerzas, hermano, también serán consagradas y bendecidas por Dios. ¿Hay alguien aquí que necesita que sus energías que tiene sea bendecido por Dios? Hay veces, mi hermano, que a la mitad del día, mi hermano, ya estamos cansados. Ya estamos pidiendo un Red Bull, mi hermano. O la excusa para otro café de Starbucks, Dios los ayude. ¿Ok? Y entonces nosotros ya, ay, no tengo energía, no tengo energía. Mira, cuando tú primero le entregas tus energías, tus fuerzas, tu vigor, tu vida a Dios, Dios va a bendecir el resto de tus fuerzas. Eso es lo que quiere decir. Cuando primero está en tú dedicarle tus fuerzas a Dios. Si el de entregarle al Señor, si le entregamos al Señor lo primero de nuestro amor, todo lo demás de nuestras vidas que podamos amar también será consagrado y bendecido por Dios. ¿Habrá cosas que tú amas? ¿Habrá personas que tú amas? Y usted dirá, claro. Pues yo te invito a amar primero a Dios. Porque si tú amas primero a Dios, tú ejerces el amor a Dios primero, va todo lo demás y todas las demás personas que tú puedas amar, va a ser bendecido por Dios. Si tú tienes a tu cónyuge y te dice, ¿cómo amo a mi esposo? ¿Cómo amo a mi esposa? Primero ame a Dios, porque entonces va a poder amar correctamente a ese cónyuge. A mis hijos los amo. Ame a Dios primero, va a poder amar correctamente a sus hijos. ¿Sí? No, yo a mi jefe, a mi jefa los amo tanto. Ame primero a Dios y va a poder honrar a sus padres como debe de honrarlos. Si usted ejerce su amor de su vida primero a Dios, el resto de lo que usted ame será consagrado y bendecido por Dios. Si le entregamos al Señor lo primero de nuestros deseos, todo lo demás que podamos desear en nuestra vida también será consagrado y bendecido por Dios. ¿Qué deseos tiene? Todos aquí tenemos algunos deseos en esta vida. ¿Tenemos deseos? ¿Cuántos pueden pensar ahorita en qué es lo que usted tiene muy particular como un deseo en su vida? Vamos, piense ahora. Piense. Hermano, le voy a ayudar. ¿Sabe lo que yo deseo? Yo deseo que Dios nos dé a mi esposa y a mí una casa, que seamos dueños de casa. Tengo muchos años rentando y las rentas aquí no son baratas. ¿Se han dado cuenta de eso? Y digo yo, prefiero pagar la hipoteca de una casa para que yo pueda hacerle el hoyo que yo quiera a cualquier pared que yo quiera sin tener temor que el dueño se enoje. Tengo deseo de tener mi propia casa. Es un deseo bueno, ¿no cree usted? No estamos hablando de deseos malos, ¿ok? No estamos hablando de que yo tengo deseo de darle la torre a aquella persona que no estamos hablando de esos deseos. Estamos hablando de un deseo que usted tenga en esta vida que quizás no tenga mucho que ver con Dios o con lo que Dios quiere en su vida, pero si sus deseos primero son los de Dios,
los demás deseos de su vida serán bendecidos por Dios. No sé si está explicando. Mis hermanos, mi deseo, por ejemplo, el mío, mi deseo primero tiene que ver con el ministerio, porque ese es mi trabajo. Pero usted, que quizás su trabajo no es el ministerio, pero escuche, le sirve al Señor y tiene un deseo para que Dios bendiga el ministerio, que usted pueda estar trabajando, usted pueda estar haciendo voluntario. Si su primer deseo es que Dios bendiga lo que usted hace, el resto de sus deseos, cualesquiera que sean, serán consagrados y bendecidos por Dios. Porque ¿qué deseo tiene? A lo mejor usted tiene deseo de un perro de esos de a de veras fuertes, grandotes, Doberman, ¿verdad? Y si usted no le entrega sus deseos primero al Señor, aunque le ponga un nombre bíblico al Doberman que tiene, quizás no lo va a bendecir Dios. Porque yo ya estoy planeando cómo lo va a poner al perro que tenga. Ustedes saben muy bien que yo tuve un perro que se llamaba Faraón y otro se llamaba Filisteo. El siguiente no sé cómo lo voy a poner. Yo creo que le voy a poner Cretense. Y si usted no sabe qué es un cretense, quiere decir que usted no conoce la Biblia. No le voy a poner Noé, ¿verdad? No le voy a poner Sansón, no. Pedro tuvo un perro que le puso Sansón, Dios lo ayude. No importa que le ponga nombres bíblicos. Si su primer deseo no es de Dios, sus siguientes deseos, entonces no podemos esperar una bendición. Dios lo bendice muchas veces por su misericordia, pero hoy estamos aprendiendo algo, que si lo primero se lo damos a Dios, el resto será bendecido. Uno más. Si le entregamos al Señor lo primero de nuestro aprendizaje, todo lo demás que podemos crecer en conocimiento también será consagrado y bendecido por Dios. Si nosotros decimos, ¿sabe qué? Lo primero que yo quiero aprender es más de Dios, es más de Cristo, es más de mi vida cristiana, es más de la Biblia, es más de la misericordia de Dios. Mi deseo mi primer aprendizaje es aprender más de su voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabe qué? Todo lo demás que usted llegue a aprender en esta vida será bendecido por Dios. No importa qué campo de conocimiento más usted quiera seguir creciendo. Y sí, en la vida vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo cosas. Pero si primero decimos, en mi conocimiento quiero más aprender de Dios, el resto de lo que usted pueda aprender será bendecido. No importa qué clase de campo sea, en el campo de la ciencia, de la industria, de los negocios, de lo que sea, Dios lo va a bendecir. ¿Alguien está interesado en que todo lo demás que aprenda en esta vida sea bendecido por Dios? Hoy estamos aprendiendo algo bien importante. Sus primeros aprendizajes sea para Dios. Y lo último, número 7. Si le entregamos al Señor lo primero de nuestra dedicación, a todo lo demás a que podamos dedicarnos también será consagrado y bendecido por Dios. Yo no sé si usted entiende esto. Pero no estamos hablando de su trabajo, su carrera, sus responsabilidades como ama de casa o como trabajadora o como profesionista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquello que usted puede dedicar, que es aparte de eso. Lo que en inglés llaman hobbies, lo que en español le llaman pasatiempo. Eso, quiero preguntarle, ¿ese tiempo primero lo dedicas a Dios? ¿O simplemente ya estás muy cansado de todo lo demás, que quieras hacer algo que ya y no tienes tiempo para servirle a Dios? No tienes tiempo para dedicarle nada a Dios. Quiero preguntarte esto. Si hoy usted entiende que lo primero de su dedicación de tiempo que tiene, aparte de todas las responsabilidades que tiene, lo dedica al Señor, todo lo demás a lo cual usted se dedica también será bendecido por Dios. Casi todos tenemos algún pasatiempo. Yo tengo pasatiempos. Y cuando digo de pasatiempos, mis hermanos, no estoy hablando de algo, no estoy hablando de algo que hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. Estamos hablando de algo que tiene que ver con descanso, recreación en nuestras vidas. No sé si están entendiendo. Les comparte cuál es mi pasatiempo. ¿Quieren saber cuál es mi pasatiempo? Se los voy a compartir porque ustedes el servicio de las 12 no son muy religiosos. Los de las 11, hermano, eso sí, así me vieron así como que está bien, cosas mundanas. ¿Sabe cuál es mi pasatiempo? Armar rompecabezas. Me gusta armar rompecabezas. Y lo hago con mi esposa, con mi hija, me encanta sentarme. Y no son rompecabezas de Noé, del arca de nada tampoco. Porque en veces así como que, ojalá que el rompecabezas que arme sea Sansón matando al león.
No, era de los 80s. Y tengo otro rompecabezas de los 70s. Y de la historia de la televisión. Ya les estoy diciendo. Me encanta ese pasatiempo. No es algo malo, pero es forma de recreación, de descanso. Pero mi dedicación primero es al Señor. Y por lo tanto la promesa es que si usted le dedica primero su dedicación a Dios, todo lo demás a lo cual usted se dedica será bendecido por Dios. Por lo tanto, si usted en una ocasión le toca visitar mi casa y ve los rompecabezas que pusimos en las paredes que ya hemos armado, aunque no es el arca de Noé, se acerca a ellos y va a sentir la presencia de Dios. Pregúntese usted, ¿le dedicas a Dios lo primero? Cuando lo primero en nuestras propias vidas es Dios, nos damos cuenta que en realidad le pertenece a Dios. Y no es porque lo decimos, porque hay gente, ¿verdad?, que como costumbre dice: ¿vas a ir mañana? Primero Dios. Una costumbre, ¿no es cierto? Ahora, está bien que mejor diga, ¿verdad?, primero Dios, que diga abuelita de Batman. Pero la gente en vez se lo dice como costumbre, ¿no? Ay, vas a ir, primero Dios. Vas a comer, primero Dios. Un café, primero Dios. No, te dije decir eso. Ahí cuando dicen primero Dios, digo, mejor diga amén. Ya, si ya de todo modo está haciendo raro usted. No, lo que quiere decir es que en sus acciones, en todo lo que es su vida, lo primero de su vida se lo entrega a Dios. Si lo primero de nuestras vidas es Dios, entonces somos primicias para Dios, como la palabra de Dios lo dice. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17 al 19. Dice esto: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Los primeros frutos equivale a primicias. Primicias quiere decir primeros frutos. Y las primicias, recuerden, entendimos que quiere decir lo primero y lo mejor y lo primero. Quiero decirle que si usted entiende que usted le pertenece a Dios, porque un día entregó su vida a Cristo y en Cristo Jesús ahora le pertenece a Dios, usted, acabamos de leerlo, es primicia de la creación para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es lo mejor de lo que Dios ha creado, en todo lo que Dios ha creado. Escuche. ¿Alguien aquí conoce las playas de Cancún? Levante la mano. ¿Conoce la playa de Cancún? Qué bueno, yo no. Usted, si conoce las playas de Cancún, usted tiene que decir: wow, Dios, qué hermosa creación has hecho. ¿Hay alguien aquí que conoce las cataratas del Niágara? Ok. Nada más yo, esas sí las conozco. Aunque cuando fui a conocer estaban congeladas porque era en marzo. De todos modos pude decir: wow, qué creación de Dios tan más hermosa. ¿Alguien aquí que conoce el Gran Cañón? ¿El Gran Cañón? 2, 3, 4. Cuando ves el Gran Cañón, tú te pasas hacia atrás y dices: parece que estoy mirando una pintura en tercera dimensión. Lo hermoso que es eso. Dice uno: wow, Dios, qué hermosa creación has hecho. ¿Alguien aquí conoce el parque Yosemite? Levanta la mano si usted conoce Yosemite. Dios los ayude todos. Nada más conocen Cancún, bendito Dios, hermano. Todo lo demás hermoso que Dios ha creado no conoce. ¿Sabe qué? Cuando usted va a Yosemite, mis hermanos, usted mira esa roca, usted mira ese cañón, usted mira esas cascadas, usted mira esas tremendas cosas y dice: wow, Dios, esos árboles. Dice uno: Señor, qué hermosa creación. Es más, no necesita quizás ir a ninguno de estos lugares. En una noche completamente clara,
Usted puede contemplar los astros, las estrellas y la magnitud del espacio y puede decir: Señor, qué creación tan más hermosa. Pero cuando usted le pertenece a Dios, cuando usted le pertenece a Dios, usted tiene toda la libertad y todo el derecho de mirarse en un espejo y decir: Señor, eso que estoy viendo es más bello que Cancún, las cataratas del Niágara, que el Cañón, Gran Cañón y Yosemite. Más que eso soy bello. ¿Sabe por qué? Porque lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Dice la verdad, seamos los primeros frutos de su creación. Las primicias es lo primero y lo mejor y lo primero. Y si usted le pertenece a Dios, usted es más bello que todo lo demás que Dios ha creado en esta tierra. ¿Usted entiende esto? Que cuando vamos al camino a la consagración a Dios, usted, mire, mi hermano, sin Cristo, sin Jesús en su vida, sin que conozca usted a Jesús, sin que Jesús haga liberación y haga sanidad interior en su vida, sin que usted aprenda a adorar a Dios, sin que usted aprenda a darle a Dios lo que le podemos dar a Dios, no importa qué tan carita y qué tan guapo y qué tan bonita usted esté, usted tiene toda la libertad de mirarse en el espejo y tenerse lástima. Porque aunque esté joven y bello, cómo pasan cosas en esta vida. Y la maldición del pecado, por más guapo que alguien esté, nos hace vernos feos. Pero en Cristo, híjole, brother, aunque estemos fellitos como yo ahorita le estaba diciendo a mi esposa cuando estábamos haciendo unos anuncios, ay Dios mío, mira, ahorita me estoy mirando. Le digo a mi esposa: oye, qué feo me veo, ¿verdad? Dice mi esposa: no te ves feo, no te mirarías mejor sin esa papada, eso sí te puedo decir. Pero qué hermoso es saber que aunque estemos fellitos, podemos ver el espejo y decir: Señor, qué hermosa creación. No porque lo digo yo, lo dice su palabra, somos primicias de su creación. Yo quiero invitarte en esta hora a preguntar o contestar esta pregunta, mejor dicho: ¿estás segura que le perteneces a Dios? Porque si no está seguro, usted tiene la libertad de decidir que Dios sea el primero en su vida. Y que Dios sea el primero en su vida no quiere decir que usted se convierte en un religioso raro. Quiere decir que usted se convierte en alguien que Dios dice: eres de lo más bello que yo creí. Y esto se refleja en la vida que vivimos y en lo que podemos inspirar a otros a decirle: la vida es más que todo lo que tú has experimentado. Se llama Jesús de Nazaret. No es una religión, no es convertirse en un iglesiero y una persona rara, es ser una persona que alcanzas a reconocer que a Dios le perteneces. Si ya le perteneces a Dios, si alguien dice aquí: yo le pertenezco a Dios, pastor, qué bueno. Pero quizás te falta entregarle a Dios algo de tu vida que no le has entregado lo primero todavía. Le estás entregando las obras, le estás entregando lo que va al último, no lo primero. Y hoy en este altar yo quiero invitar a que usted venga y diga: Señor, revélame qué es en mi vida lo que no te he entregado primero todavía. Porque quiero decirte algo: Dios quiere bendecir el resto de tu vida, y Dios lo hace cuando le entregamos lo primero. Y si hay alguien aquí que no está seguro, no está segura de pertenecerle al Señor, yo le quiero invitar que venga a este altar. Alguien va a orar por usted. Dígale a esa persona que ore por usted: ¿sabes qué? Yo no he decidido antes entregarle mi vida a Jesús, lo quiero hacer ahora. Y le ayudarán a hacer esa oración. Por lo tanto, este es el siguiente paso que le quiero invitar a hacer. Voy a reconocer todo lo que de mí, voy a reconocer todo lo de mí que le pueda dar a Dios lo primero y hacerlo. Voy a reconocer todo lo de mí
que le pueda dar a Dios lo primero y hacerlo. Si usted quiere dar este siguiente paso, yo le invito. Ahí hay 7 cosas en ese boletín que usted puede practicar. Es decir, yo voy a darle a Dios esto primero, pero quizás hay algo en su vida que Dios quiere revelarle, que no alcanza usted a reconocer, que no se lo ha dado lo primero, y que Dios le puede revelar hoy, y te puede llamar por tu nombre, y te puede decir: esto en tu vida no me has dado lo primero, para que usted lo empiece a hacer, y el resto de eso en su vida sea bendecido por Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta hora en el cual nos concedes escuchar tu palabra y nos permite, Señor Dios, venir delante de ti y decirte: Señor, yo soy tuyo. Y que lo pueda reflejar el hecho de que todo lo primero de lo que alcanzo a reconocer en mi vida te lo entrego a ti. Y que en este altar, Señor, tú puedas hacer una obra en todo aquel que hoy ha escuchado tu palabra, lo ha recibido y que ha entendido que tú le has hablado a su vida. Que en esta hora, en este altar, tú puedas hacer la obra de revelación, de afirmación y de salvación. Si alguien aquí desea estar ahora seguro, segura de que te pertenece a ti, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Yo les voy a invitar a todos que si nos podemos poner de pie, y de pie haciendo lo más reverente posible. No salga si no es emergencia o necesidad de salir. Que estos momentos permanezcan unos momentos de concentración en la presencia de nuestro Dios. Y todo aquel y toda aquella que hoy dice: yo quiero dar este siguiente paso, acérquese al altar. Queremos orar con usted y queremos orar por usted. De esta manera usted indica: yo he recibido la palabra y quiero vivir conforme a lo que he aprendido. Quiero dar este siguiente paso en el nombre de Jesús. Mientras adoramos con toda libertad, acérquese si vamos a orar con usted y por usted en el nombre de Jesús.